Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estamos ya terminando el ayuno convocado para el tiempo actual del mes de junio, tiempo de temporada de huracanes. La temporada para el Atlántico ha comenzado y por eso hemos convocado a todos los que conocen de la oración a orar en contra de estas fuerzas de la naturaleza. Donde hay un huracán siempre habrá problemas en ciudades, en poblados, habrán inundaciones, pueden traer enfermedades, puede traer ruina económica, desastres. Así que por eso previamente estamos orando para que las cosas no sucedan como se está programando. Estamos viendo cómo para este año 2023 hay más de 22 huracanes o lluvias tropicales que están programadas para este año. Por eso estamos orando. Ahora, sabemos que todo eso viene por el pecado, es juicio por el pecado. Pero bueno, oremos para que Dios en su misericordia pues no haga ningún daño, ¿verdad? Y perdone el pecado de nuestra nación, de nuestra ciudad y de nuestro estado. Y también Dios no permita que haga ningún destrozo, ningún desastre natural, ninguna calamidad. Sí, la tierra responde al comportamiento del ser humano en una población. Dios estableció leyes que hablan de caminar en un comportamiento determinado para que el diablo no tome derecho legal. Cuando hay pecado es cuando el diablo actúa. En 1 de Juan 3:8 dicen las Escrituras que el que peca le pertenece al diablo. Por eso tenemos que estar pidiéndole a Dios perdón por las personas que están en pecado. Hay 10 mandamientos muy precisos que Dios determinó desde los tiempos antiguos y tienen que ver precisamente con la protección al ser humano. Toda persona que cumple los 10 mandamientos estará protegido. Para el tiempo actual, tiempo de la iglesia, estamos considerando 2 mandamientos. Todos los mandamientos se resumen en 2: amar a Dios y amar al prójimo. El que ama a Dios y ama al prójimo estará bajo protección de Dios. Así que por eso estamos enseñando de las Escrituras cómo protegernos del enemigo. El diablo puede estar detrás del huracán trayendo desastre, trayendo tragedias, trayendo muerte. Para eso es la oración. Por eso dice la Biblia en Isaías 26:9 que debemos madrugar a la oración, o sea, levantarnos. Lo primero que debemos hacer en la mañana es orar. De madrugada. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Hay juicios que están viniendo a la tierra debido a tanto pecado, a tanta maldad. Pero cuando hay oración, Dios está interviniendo para perdonar el pecado, porque a través de la oración y el ayuno podemos nosotros pedirle perdón a Dios por el pecado en la tierra. Es interesante conocer lo que debemos hacer para no estar caminando en ignorancia o desconocimiento de todo lo que está sucediendo en cuanto a los desastres naturales. La Biblia dice en el capítulo 29 de Isaías, versículo 6, cómo vienen estos desastres naturales a través de los elementos de la naturaleza. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Aquí está hablando de todos los elementos de la naturaleza que son
usados precisamente para traer el juicio. Otra palabra la encontramos en Isaías 30:30, capítulo 30, versículo 30. Allí también habla de todo esto que estamos conociendo. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Allí está hablando de la voz de Dios. Dios hará oír su voz. Pero es un juicio. Aquí en Job encontramos cómo Dios habla. Dios habla, dice la Escritura. ¿Job qué? Job capítulo 36, dice la Biblia en el versículo 33. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Entonces el trueno es la voz de Dios. Y aquí dice que Dios habla por medio del trueno cuando hay indignación por el pecado. Tanto pecado en la tierra. Así que cuando vemos lluvias, antes de las lluvias hay truenos. Los truenos estarán anunciando las lluvias. Relámpagos, una lluvia torrencial cae truenos después y del viene, trueno. y viene la lluvia. Sí, o Pero sea entonces, que Dios avisa al previamente. principio viene el relámpago, el trueno, y eso habla de la indignación de Dios por el pecado. Por eso si estamos viendo todo esto previamente a través de los vientos fuertes, a través de lluvias que empiezan a manifestarse, tenemos que orar y ayunar, los rayos. Tenemos que orar y ayunar. Dice la Biblia allí en Isaías, volvemos a Isaías 26:16. Dice la Escritura, Jehová en la tribulación te buscaron. Derramaron oración cuando los castigaste. ¿Para qué esperar estar en medio de la tragedia, en medio del desastre, en medio de tanta mortandad para empezar a orar? Hay que orar previamente. Aquí en La Voz de la Alianza, desde hace muchos años, hemos estado orando en contra de huracanes, en contra de lluvias torrenciales, cuando comienzan las temporadas cada año. Y hemos visto la respuesta de Dios. Dios oye la oración y responde de acuerdo a la oración. En Ezequiel capítulo 22, versículo 30, allí la Biblia habla que Dios está esperando que alguien en la tierra interceda a favor de la tierra, a favor de ciudades, a favor de rancherías, ejidos, porque hay que orar para que se cambien las circunstancias adversas sobre una ciudad, porque cada ciudad está bajo sentencia de muerte por el pecado. Hay juicio que está viniendo por el pecado, pero cuando hay oración y ayuno, entonces Dios cambia toda esa circunstancia. Cuando ayunamos, estamos en una petición especial a Dios, pidiéndole perdón por los pecados de una ciudad, de una nación. Es la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Sí. Cristo, cuando estuvo en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas personas están viviendo en su pecado? Ellos creen que disfrutan su pecado. Lo que no saben es que su pecado está trayendo maldiciones a la tierra, y por las maldiciones del pecado están viniendo los juicios como de Dios. Los huracanes, los desastres terremotos, naturales, incendios, las lluvias violencia, mortandad, todo lo que estamos conociendo a través de los medios de comunicación. Así que la Biblia es el libro que debemos estudiar. El pecado entonces para aprender. Afecta a todos. Afecta a todos. Porque afecta a la tierra y bueno, cuando vienen los juicios, pues todos somos afectados, ¿no? Leemos Ezequiel 22:30 desde el 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo,
al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, y con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Todo juicio de Dios es para que el hombre recapacite y reconozca que sus propios pecados, sus propios errores cometidos al tomar decisiones erráticas, están trayendo todos los problemas aquí en la tierra, y entonces debe voltear a ver al cielo para pedirle perdón a Dios. O sea, si no hay juicio, el hombre no recapacita. Viene juicio y es cuando el hombre recapacita. Por eso dice, busqué en la tierra a alguien que se pusiese en el vallado, ¿no? Sí. Enfrente, o sea, en el vallado, en la presencia de Dios, para pedir perdón y orar a favor de la tierra. Y dice, y no lo hallé. Por tanto, derramé mi ira. Por eso estamos convocando al ayuno para orar previamente por todo esto, para que el Señor tenga misericordia, nuestro amado Dios, y realmente la pasemos bien todos. No, y hemos visto cómo Dios ha sido misericordioso con nuestros pueblos, nuestras tierras en el sureste, sobre todo en México, porque han venido temporadas de huracanes. Se han anunciado lluvias fuertes que pueden llegar a nuestras poblaciones, y de pronto gracias no a Dios, sucede nada. Sí, y como nosotros estamos teniendo 4 presas que vienen directo hacia... Así es, hay una sentencia. Sí, entonces, tremendo, ¿no? Entonces esas presas, si sueltan agua, de por sí no sueltan agua, porque siempre sueltan agua de las presas, pero cuando llueve allá arriba, pues nos sueltan más, y nosotros estamos abajo. No, pero entonces Dios nos ha librado realmente. Es trágica Sí. una situación cuando una presa se Sí, rompe. sí. La estamos viendo en las noticias. Ahí allá en Ucrania, cómo bombardearon una presa, y ahorita hay problemas muy serios en toda esa zona que se ha inundado. Sí, porque más como 80 ciudades tienen que ser desalojadas. Sí. Terrible está la Tremenda situación. la situación. Sí. Entonces, tenemos por eso que orar y ayunar previamente. Dios siempre está advirtiéndonos de todo lo que puede venir. Para eso es la oración y el ayuno. En Marcos, en el Evangelio de Marcos, Jesucristo dijo, capítulo 11, versículo 24. Por tanto os digo 24. que todo lo que pidieres orando, Sí. Creed que lo recibiréis y os vendrá. es lo que hemos estado haciendo. Hemos estado creyendo que todo lo que estamos pidiendo, Dios nos los está concediendo. En este ayuno tenemos 11 peticiones de oración, 11 puntos de oración, y cada punto vemos cómo Dios ha ido respondiendo de acuerdo a nuestras peticiones. Todos estos puntos son de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos va mostrando para la necesidad que hay que cubrir en México. Este año 2023 hemos estado orando fuertemente por México. Todo el año hemos estado poniendo a México en la presencia de Dios. Y desde México enviamos palabra de bendición a otras naciones de la tierra donde hay conflicto, donde hay problemas. Así que tenemos que orar y ayunar, porque solamente a través de la oración y el ayuno es como Dios puede intervenir pidiendo perdón por a los los pecados problemas de la y tierra. pidiendo misericordia. Hoy hablaremos un tema muy importante que tiene que ver con la oración, tiene que ver con la familia, tiene que ver con los padres y los hijos, porque es necesario conocer los tiempos peligrosos que estamos viviendo, y el diablo está atacando la familia.
Y el diablo ataca la debilidad en la familia, el punto débil. El punto débil en un hogar son los hijos. Los hijos están en el blanco del enemigo. Los niños son muy sensibles en lo espiritual, sensibles tanto para lo bueno como para lo malo. Por eso Dios puso a papá y a mamá como autoridades espirituales para proteger a sus hijos. Solamente a través de las instrucciones que tenemos en la Biblia y el cumplimiento de estas instrucciones podemos nosotros tener esa protección. Hoy hablaremos un tema de actualidad como son las adicciones. Sí. Las adicciones que hoy están afectando a muchas familias. Son adicciones que tienen que ver con las drogas. Los Estados Unidos están en una situación muy alarmante con respecto a las drogas. Pero hay otras adicciones que debemos considerar, como es la adicción a los teléfonos inteligentes o celulares. Hay estudios ya sobre todo ello. Y la otra adicción son las adicciones que tienen que ver con la degeneración del cuerpo humano, o sea, las perversiones sexuales. Todo esto tiene que ver con la profecía. Jesucristo dijo que en los últimos tiempos, antes de su regreso, serían como los tiempos de Sodoma y Gomorra, tiempos de mucha perturbación en la mente de las personas, tiempo de mucha corrupción y perversión sexual. Todo esto lo estamos viendo en nuestra generación. El diablo está trabajando intensamente en el mundo y atacando de una manera especial a la familia. Sí. Por eso hoy hablaremos sobre este tema de las adicciones. Bienvenidos entonces a este programa de enseñanza, La Voz de la Alianza Internacional. Pastor José David. Sí, bueno, son lo que busca Satanás es el blanco más débil, y por eso se infiltra en los hijos, ¿no? Si no puede con el papá o con la mamá, va con los hijos, al igual que en el trabajo, ¿no? Busca a los que son jefes, ¿no? Que sobre los que están empleados, y porque siempre las cabezas influyen sobre todos los que están abajo, ¿no? Es igual el ataque que el diablo también hace a los pastores para quedar mal con la iglesia y quedar mal con la ciudad, ¿no? La sociedad que se vive. Por eso el diablo siempre está buscando dónde infiltrarse, y si no puede con la cabeza, pues va con los que están alrededor de la cabeza, pero siempre busca un lado débil. Por eso la importancia de creer en Dios, en su palabra, de estudiar la palabra, de orar, para que entonces seamos inmunes en contra de cualquier acechanza de Satanás. Sí, el diablo ataca siempre la cabeza. El diablo conoce de las Escrituras, conoce de la Biblia, y la Biblia enseña que hay una autoridad en la familia puesta en el padre y la madre. El padre y la madre son autoridades. Cuando Dios creó el matrimonio de Adán y Eva, lo primero que Dios estableció en Adán y Eva o en el matrimonio son principios establecidos en la Biblia, principios que tienen que ver con el matrimonio, que es el fundamento de la familia. Lo primero que Dios instituyó fue la autoridad, o mejor dicho, les dio la autoridad, porque Dios es autoridad, y delegó la autoridad aquí en la tierra en papá y en mamá, porque el diablo ya estaba en la tierra. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ya Satanás estaba en la tierra. El diablo es un espíritu. Entonces la autoridad que Dios estaba delegando era una autoridad espiritual para mantener al diablo bajo los pies. Todo ello lo encontramos en el Salmo número 8. Podemos leer allí
cómo Dios creó al hombre y dice la Biblia, todo lo puso bajo sus pies. Así que el hombre fue creado desde el principio con autoridad, y la autoridad delegada de una manera especial la dio Dios a Adán y a Eva, que es la autoridad del matrimonio. Son principios. No es lo mismo enfrentarse al diablo una persona que dos personas unidas, juntas, junto con Dios. Por eso tenemos que conocer estos principios, sí. El principio del dos, que comienza con el matrimonio. ¿Podemos leer el Salmo número 8? ¿Todo o no? No. Versículo 6. ¿Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos? El Salmo 8 que habla de cómo Dios creó al hombre. Sí, ahí dice, por ejemplo, en versículo 3 y 4, ¿no? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo de hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Aquí dice que todo lo pusiste debajo de sus pies. Esto es autoridad y poder que Dios delegó en el ser humano. Dios creó la tierra para el hombre, no para el diablo. El diablo es astuto y ha querido tomar derechos que no tiene, ha querido tomar ventaja debido a la ignorancia de las personas, de no conocer las Escrituras, de no conocer los principios por los cuales el hombre fue creado en el planeta Tierra. La Biblia dice, todo lo pusiste debajo de sus pies. Podemos leer el versículo 7 y 8. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Esta es la autoridad sobre los animales, autoridad sobre la naturaleza misma. Con respecto a la naturaleza, por eso un día Jesucristo, animales, aves y estando en la barca, aún los animales del mar, un huracán que se presentaba, sí, reprendió inmediatamente el viento y le dijo a las aguas, se aquietan, sí, callen. Entonces hay autoridad. La autoridad es contra los animales, contra otros seres vivos, pero no contra el hombre. O sea, el hombre fue creado en la misma dimensión de igualdad. Sí. El hombre no puede señorearse del hombre. Estos son principios establecidos en la Biblia. La autoridad tiene que ver con lo creado. Lo que son los animales, aquí lo dice, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Por eso los problemas se han suscitado en la tierra debido a que el hombre se ha querido enseñorear del hombre, y aquellas personas que tienen cierta inteligencia y capacidad para hacer recursos económicos y tienen los recursos se enorgullecen por el dinero. Entonces tratan de sobajar a otras personas, de humillar a otras personas. Se les conoce como la injusticia del hombre, y por la injusticia viene la violencia. Y cuando hay injusticia y violencia, Dios tiene que poner orden aquí en la tierra a través de los juicios. Dios manda juicios para poner orden. Por eso Dios estableció autoridades en el planeta Tierra para que hagan justicia a los pobres, porque los pobres, los que están afectados por aquellas personas que se han enseñoreado de ellas, entonces necesitan la ayuda. Por eso Dios establece presidentes en cada nación, todo lo que son los reyes de la tierra. Dios pone reyes, quita reyes, con el propósito de hacer justicia a los pobres.
un gobierno que está atendiendo a los pobres de su nación, Dios estará respaldando ese gobierno. Y es lo que vemos en muchas naciones, inclusive aquí en México. Sí, me gustaría leer aquí el son Salmo. Principios de autoridad. El Salmo 7, ahí dice algo con respecto a lo que estás hablando. Dice, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Así es. Y si no se arrepiente, persona en impiedad o maldad, sí, y si no se arrepiente, él afilará no su agrada a espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. sí, habla del juicio. Sí, ahí habla del juicio ya. Entonces los juicios vienen por Dice, los malos. asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Por eso estamos orando y ayunando para que los malos dejen la maldad y se conviertan a Dios. A esto vino Jesucristo. Cristo vino a salvar a los pecadores, que salgan de su maldad y que se entren arrepientan a la bendición de Dios. Así que debemos considerar todo lo que Dios estableció desde el principio, y aquí tenemos el principio de la autoridad. Papá y mamá son autoridad sobre los hijos. Dios es Dios de autoridad delegada. Dios delegó esto desde el principio. En Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, encontramos cómo Dios establece el matrimonio de Adán y Eva y les da autoridad. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí tenemos entonces lo que leímos en el Salmo 8. Dios da la autoridad sobre los animales y sobre la misma naturaleza. Y Dios estableció en la familia que los padres fueran las autoridades que tienen que ver con la defensa de su hogar. Sí, esa misma palabra después Dios se le dijo a Noé, después del diluvio, es tiempo de fructificarse, multiplicarse, porque con Noé vienen nuevos comienzos después del diluvio con 8 personas, que de hecho es lo que significa el número 8, nuevos comienzos. Luego lo tenemos con el tiempo de los patriarcas también. Abraham también Dios le dijo, ¿no? Donde tú veas, ¿no? El norte, sur, este y oeste, Dios te va a bendecir, y entonces Dios te ha dado la tierra para que te multipliques. Y fue lo mismo que Dios le dijo también a Jacob en Betel. También Dios le dijo que Dios lo iba a multiplicar. Y en el caso de Abraham le dijo como las estrellas y como la arena del mar. Así que esa es la misma palabra. Tiene que ver con la bendición de Dios, que es siempre es sobreabundante. Así es. El diablo está en la tierra, todavía permanece en la tierra, y debemos por eso ejercer autoridad contra Satanás, porque ya Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Y es la iglesia, el cristiano, hombre o mujer, que puede ejercer esa autoridad en el nombre de Jesucristo. Porque nos dio señorío sobre la tierra. Sí. Por ejemplo, cuando dio la gran comisión Jesucristo, eso está en Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Allí Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Y termina diciendo el Señor, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y quiero quedarme en esta expresión, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, porque los padres de familia tienen que usar sus manos para bendecir a sus hijos. Para romper todas las adicciones. Precisamente porque la adicción es una enfermedad. Sí. Es una enfermedad. Son espíritus malignos. Adicción. Son espíritus malignos. La adicción tiene que ver con la herencia que hemos recibido de Adán y Eva.
la Biblia le llama concupiscencia de la carne, la Biblia también le llama las obras de la carne. O sea que hay un potencial en nuestro cuerpo de maldad hacia desear las cosas de este mundo. Una adicción es desear de manera compulsiva lo que no debemos usar, lo que no debemos tener, pero algo nos impulsa a querer aquello. La Organización Mundial de la Salud ha definido a la adicción como una enfermedad que tiene que ver con la mente. Todo está en la mente, porque todo comenzó en la caída de Eva, cuando Eva fue atacada en su mente. Y desde la caída de Eva, el diablo está atacando la mente. Hoy en día se le conoce como adicciones, pero la Organización Mundial de la Salud definió la adicción como una enfermedad de la mente y del comportamiento. Si la mente es atrapada, el comportamiento mismo de la persona estará de una manera actuando no de lo establecido en la normalidad. Estará haciendo incongruencias porque habrá dominio sobre la mente. Todo esto lo ha ido estudiando la ciencia del hombre, la ciencia médica, y en la Organización Mundial de la Salud, donde hay muchos médicos, muchos científicos, hay psiquiatras, hay personas que tienen que ver con el comportamiento, establecieron esta definición. Vamos a presentar esa definición de la Organización Mundial de la Salud, porque tiene que ver precisamente con la mente. La adicción es un trastorno de salud mental y del comportamiento caracterizado por la necesidad compulsiva de consumir una sustancia. Por ejemplo, el alcohol, las drogas, el tabaco, el sexo. O también la necesidad compulsiva de realizar una actividad como son los juegos. ¿Cuántas personas son adictos a los juegos de azar? Y también a los celulares. Al sexo, trabajo y la conexión con redes sociales que tiene que ver con los celulares. Así que hoy en día estamos viendo todo ello y la Organización Mundial de la Salud ha determinado que la adicción es una enfermedad. Por eso cuando Jesucristo comisionó a la iglesia en Marcos 16, 17 y 18 que pondríamos las manos sobre los enfermos para que recibieran la sanidad. Y también que echaríamos fuera demonios. Sí, los hijos. Porque esos son demonios, son espíritus malignos. Primeramente, Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Demonios. Sí. Hay que echar fuera el demonio. Sí. Y después poner las manos. Hablar sanidad, desatar la sanidad sobre la persona. Todo por imposición de manos. Esto lo tiene que hacer papá y mamá para sus hijos. El pastor lo hace en la iglesia. Un líder espiritual en la iglesia puede orar por otra persona. La Biblia dice que debemos orar unos por otros. O sea que un cristiano que esté caminando bien en las cosas de Dios, un cristiano que esté en santidad y lleno del Espíritu Santo, puede poner manos sobre otra persona en su necesidad. Porque la unción rompe los yugos. Liberada esa persona y ser sanada. Así que todo ello está registrado en la Biblia. Sí. En el Evangelio según San Mateo encontramos un caso de un papá, de un padre de familia que estaba muy desesperado, angustiado, porque su hijo era tomado en su mente. O sea que el blanco del diablo es la mente. Esto sucedió desde el caso de Eva, dice la Biblia en
en Corintios, en Primera de Corintios, segunda, ¿no? 11:3, que los sentidos de Eva fueron perturbados por Satanás. Y hoy Satanás sigue perturbando los sentidos, sobre todo de los niños y adolescentes. ¿Cuántos niños y adolescentes han caído en la adicción, sobre todo de los celulares? Están atrapados allí y pasan horas y horas. Sí. Y eso trae perturbación. Y los papás deben por eso estar bien pendientes. Y tenemos que tener el cuidado porque hay muchos jóvenes, estamos viendo las noticias acerca de jóvenes que intentan suicidarse y en algunos de los casos lo hacen, lo logran. Aquí en por eso tenemos que orar y ayunar y estar orando de manera especial por nuestros niños y adolescentes, jóvenes también, porque el diablo está atacando nuestra juventud, está atacando la adolescencia, está atacando la niñez. Así que en 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cuál es el recurso que el diablo ha usado? Que no es un recurso creado por el diablo, porque Dios estableció para nuestra generación el avance de la tecnología. La tecnología viene por la profecía. Dios estableció todo ello. Y todo es para la comunicación de la verdad, la comunicación del evangelio. Pero el diablo en su astucia ha usado este recurso para sus propósitos. Y por eso estamos viendo cómo está atrapando la mente y la conciencia de muchos niños, adolescentes y jóvenes, y también, hasta de adultos también, lógicamente. Por eso tenemos que saber dónde está el campo de batalla. La batalla está en la mente. La Biblia dice que de acuerdo a nuestros pensamientos es nuestro comportamiento. No lo dicen los hombres, no lo dice la ciencia médica, lo dice Dios en las Escrituras. Tal cual es nuestro pensamiento, ese será nuestro comportamiento. Y la Biblia dice en Job que no podemos ordenar nuestros pensamientos, a causa de las tinieblas, nuestras ideas, a causa de las tinieblas o de los demonios que están atacando nuestra mente. ¿Y cuál es el recurso que el enemigo está usando? Los celulares. Y muchos ni cuenta se han dado de todo ello, porque todo lo que hoy se está usando en lo digital, las redes sociales, tiene que ver con lo virtual. Hablar de lo virtual es hablar de cosas que no están en lo real, están en lo oculto. Entonces entramos a un terreno donde no sabemos qué está pasando detrás de una pantalla, detrás de un celular. Y todo ello es espiritual. Por eso tenemos que siempre estar orando, cubriéndonos con la sangre de Cristo, nuestra mente, y reprendiendo espíritus. Todo esto es enseñanza que el Espíritu Santo nos va revelando para que el papá, la mamá pueda ejercer autoridad, el pastor puede ejercer autoridad y todo cristiano puede ejercer autoridad, porque el blanco de ataque, el diablo no ha cambiado su estrategia, así como fue con Eva, sigue siendo actualmente. El blanco de ataque es la mente. Y en Mateo capítulo 17 encontramos el caso de un padre de familia angustiado, desesperado, porque encontró que su hijo era atacado por un demonio en su mente. Y entonces este demonio quería matarle, de otra manera que este joven se suicidara. Es lo que estamos conociendo en las noticias. Después de un tiempo, cuando la mente es atrapada, la persona ya no se siente amada, ya no se siente segura, ya no se siente aceptada en su familia ni por la sociedad y cree que no sirve para nada en esta tierra y que es un estorbo y por lo tanto tiene que mejor tomar el camino de la muerte. Todo esto es
espiritual. Sí. Los demonios, dice la Biblia, Juan 10:10, están aquí para hurtar, matar y destruir. Por eso Jesucristo vino a darnos autoridad. La autoridad que perdió Adán y Eva debido al pecado, Cristo la recuperó para dársela a la iglesia. La iglesia tiene autoridad contra los demonios. Por eso Jesucristo dio la gran comisión. Vuelvo a leer Marcos 16:17. Jesucristo dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad. Los demonios son todos los obreros del diablo que están aquí en la tierra, y el blanco es la mente. Si los demonios toman control de la mente de un ser humano, ya controló todo su cuerpo, todo su comportamiento, porque la mente tiene que ver con el alma. El diablo está a la casa del alma, y el alma tiene que ver con pensamientos o mente, tiene que ver con las emociones, sentimientos y la voluntad. Así que todo esto es un proceso en el alma donde los demonios trabajan. Hay que reprender demonios. Por eso, cuando ponemos manos, dice la Biblia que el poder del Espíritu Santo se manifiesta por la imposición de manos. Entonces, cuando ponemos manos, estamos soltando el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo para romper fortalezas diabólicas, y con la boca establecemos las condiciones. Es cuando Jesucristo habló, por ejemplo, al mar, y le habló al viento y lo reprendió. Así es, nosotros también tenemos que hablar, reprender demonios y orar por la sanidad, y entrar al conocimiento de la autoridad. Sí. Si yo soy papá y mamá, yo sé que Dios me ha puesto allí como autoridad para proteger a mis hijos. Entonces le digo, diablo, suelta a mis hijos porque no te pertenecen. Están bajo mi cobertura que Dios me ha dado. Y por lo tanto, en el nombre de Jesús, yo pongo mis manos declarando protección sobre mis hijos. Levanto muro y antemuro de protección y declaro sanidad allí. La Biblia dice en Mateo capítulo 17 que este padre de familia se presentó ante Jesucristo. Podemos leer los versículos 14 al 17. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. No. Respondiendo Jesús dijo, sí, no le han podido sanar. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Aquí Jesucristo ejerció autoridad contra ese demonio que estaba atacando la mente de este muchacho. Y luego le dijo, ¿no? Cuando vinieron los discípulos, sí, y le preguntaron a Jesús, ¿por qué? ¿Y por qué nosotros no pudimos echar fuera esos demonios? Entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Por eso cada persona debe llenarse de fe, debe estar escudriñando la Biblia para tener fe, oración y ayuno, debe estar orando y ayunando para fortalecer la fe, para reprender demonios. Así que esto no es religión, amigo, amiga, esto es conocimiento de la verdad que nos hace libres de todo engaño del enemigo. Papá y mamá, por naturaleza misma, Dios los puso como autoridades, pero toda autoridad debe ejercer esa autoridad de manera especial con sus hijos. Jesucristo dijo, pondrán manos sobre los enfermos y sanarán.
Así que estamos en un tiempo donde el diablo está atacando de manera especial. Bueno, hemos hablado de las cosas sexuales, de las drogas, pero lo que hoy estamos viendo es la adicción a los celulares. Y tenemos aquí un video que nos habla de esta adicción. Vamos a compartir con ustedes este video que habla de la actualidad. La adicción a Internet afecta a más jóvenes cada día. En la actualidad estamos rodeados de muchos medios de comunicación. El Internet, los videojuegos, el Xbox, el teléfono, la televisión, la música y muchos otros más. Para algunos jóvenes, el mundo de Internet y los videojuegos se ha convertido en algo más que un hobby. En algunos casos se puede considerar una adicción que muchos no pueden controlar. Muchos de los padres de jóvenes afirman que están preocupados por sus hijos, ya que hay muchos medios demasiado abiertos para jóvenes. Otros aseguran que sus hijos pasan más de 10 horas al día delante de una pantalla y varios jóvenes sin darse cuenta pierden su vida social, sus hobbies, incluso hasta su familia. Una adicción como esta puede provocar en varios jóvenes problemas muy graves, tales como la depresión, la pérdida de un empleo, de los amigos, de sus hobbies y hasta de la visión. Hay un perfil casi determinado para los adolescentes adictos a Internet. Se trata de jóvenes introvertidos, tímidos, con un cierto tono vital depresivo y con algunos factores sociofamiliares peculiares que presentan un perfil de riesgo. Lo que los engancha es una especie de compensación psicológica, porque las características de Internet dan una oportunidad a algunos individuos que tienen justamente problemas en la integración social y que fracasan en sus relaciones sociales. Al estar delante de una pantalla y tener todo el mundo abierto y sobre todo la sensación de impunidad que muchas veces se tiene en el trabajo con el ordenador son características susceptibles de enganchar a varios jóvenes con gran necesidad de aceptación. Si tú eres un joven, ¿qué estás esperando? Ríndete al Señor, Él te está esperando con los brazos abiertos. Proverbios 23:26 dice: Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Esos son los tiempos que hoy estamos viviendo, siglo XXI. Desde hace aproximadamente 15 años atrás, empezó el gran desarrollo de los celulares, de la comunicación a través de los celulares. Pero también el enemigo, Satanás el diablo, ha ido usando este recurso para poner en cautividad la mente de muchas personas. En el hogar debemos actuar, debemos estar actuando como padres de familia. Todo comienza en la familia. Así que si tú eres un padre de familia, lo primero es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él es el único que podrá ayudarte como papá o como mamá. Si como padre o madre amas a tus hijos, tienes que tener esa autoridad espiritual. Todo esto es espiritual, no es en lo físico, es en lo espiritual. Y el papá y la mamá pueden tener esta autoridad solamente en Jesucristo. Por eso, si tú abres tu corazón, amigo, amiga, y recibes a Jesucristo, estás recibiendo esa autoridad para que puedas ejercerla contra el enemigo que están atacando a tus hijos. Puedes repetir después de mí esta declaración de fe. Repite: Señor Jesús, abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Soy pecador, pero me arrepiento de todo pecado. Perdóname, Señor, por no estar cumpliendo mi llamado como padre o madre en mi hogar. Pero ahora, Señor, quiero asumir esa responsabilidad. Por eso te recibo ahora como mi Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Bautízame con tu Santo Espíritu y lléname de tu poder para ejercer esa autoridad a favor de mis hijos. Hoy, en esta declaración, me estoy
considerando un hijo de Dios, y te doy gracias por esta salvación. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, ahora eres un hijo de Dios, hija de Dios, tienes ya la autoridad. Ahora tienes que ir a la enseñanza de la Biblia, a una iglesia con un pastor que vaya enseñándote cómo usar la palabra de Dios como arma espiritual, cómo orar por tus hijos, cómo defenderte de un diablo derrotado. Para eso son las iglesias, para ser enseñados. Así que bienvenido a la familia de Dios. Esta es la salvación, un traslado espiritual del reino del enemigo al reino de Jesucristo. Bueno, y si vives aquí y puedes visitarnos, con mucho gusto, háblanos y con mucho gusto te atendemos o te esperamos ahí en la iglesia, en Belisario Domínguez, número 519, Colonia Primero del Águila. Bien, pues agradecemos que hayan estado con nosotros y que las bendiciones sigan en su hogar. Cada programa es un programa de enseñanza y Dios mediante hasta nuestro próximo programa. Saludos a todos. Saludos.